A propósito de lo humano que rodea a cualquier institución, por ética, por moral, por religiosa que sea, siempre está invadida de la precariedad, de la limitación de la condición humana. Y a propósito también de las derivaciones de poder político, de casi todas las iglesias, las convicciones religiosas en el mundo, y también del catolicismo, claro está. Hay fenómenos de poder político. El Vaticano es eso, es un Estado y se maneja pues como el poder que acabo de mencionar, que además es un poder económico fastuoso, sin precedentes, tal vez el más grande que la historia humana haya conocido, porque es una acumulación de riqueza por siglos, 2 milenios. Bueno, lo que viene a continuación no es religión, y esto quiero, con respeto, señalar a ustedes de una manera determinante. No es religión, es historia. Y como no es religión, por tanto, no es judaísmo, no es cristianismo, tampoco es islamismo. Es la historia lamentable del racismo y uno de sus derivados, el antisemitismo, de una cruel cadena milenaria de persecuciones. Jesús, para la religión cristiana, la religión, es el Hijo de Dios. Pero hay un Jesús histórico, es un Jesús juzgado con la fría lente de la ciencia. La historia es una ciencia. Jesús, Joshua, Emmanuel, como quiera llamársele, no fundó una nueva religión. Jesús era un judío profesante y convencido que quiso extender el judaísmo al mundo entero, a lo cual desde luego se oponían el Sanedrín, los principales de los sacerdotes en Jerusalén, porque querían para sí la exclusividad y lo excluyente de su fe. En parte por eso el Sanedrín, los principales de los sacerdotes, se aliaron con Roma, con Poncio Pilato, para asesinar a Jesús. Jesús era un judío profesante y no era, en este sentido, Jesús no era cristiano desde el punto de vista religioso. Y desde luego, este deseo del nazareno, porque era de una región paupérrima, muy pobre, menesterosa al norte de Judea, conocida como Galilea, como Nazaret. Por eso sus apóstoles se dispersaron y salieron cada cual con lo que podía o con lo que sabía a divulgar la idea de Jesús, de que el judaísmo bien valía la pena extenderlo al mundo de los gentiles, al mundo de los paganos. Y eso es San Pablo, Saulo de Tarso, un judío genial, extraordinario, que era a la vez ciudadano romano y perteneciente a una familia con grandes posibilidades económicas, porque eran hilanderos, eran textileros y construían carpas, tiendas para las legiones romanas. Saulo era judío pero ciudadano romano. Y para poder extender la idea de Jesús, de divulgar la idea, de expandir la idea hacia el mundo gentil, hacia el imperio romano, pues Saulo de Tarso termina en una suerte de transacción con el imperio, el terrible imperio romano, que iba a convertirse simplemente en cristiano con el correr de las décadas y de 2 o 3 siglos más, cuando un emperador, Constantino, en el año
comenzando el siglo IV, pues declaró al cristianismo la religión oficial del imperio. Bien, pero con esta idea, con este sobreseimiento que San Pablo hizo al asesinato perpetrado por los romanos, por los principales sacerdotes y el Sanedrín judío, no por el pueblo judío, es que la Iglesia Católica, que en el fondo, y viéndolo bien históricamente, es fundada por San Pablo, el catolicismo es fundado por San Pablo, viendo con una lente histórica, ¿no es cierto?, inicia un periodo de cruel persecución contra los judíos, porque extienden la idea de que fueron ellos los asesinos de Jesús, lo cual, desde el punto de vista de las consecuencias, fue y es, cada vez menos felizmente, una ruindad histórica. Una ruindad histórica. Bueno, cuando, mis amigas y amigos, se tiene análisis históricos, y quien habla tiene toda una bibliografía abundante sobre estos temas. Aquí, por ejemplo, la historia de los judíos en la España cristiana, son 2 tomos. Los judíos secretos, historia de los marranos, que viene de marrar, de equivocarse, no viene de cerdo. Y quiero arribar a este testimonio, ¿no es cierto?, los chuetas mallorquines, otro signo de una persecución cruel, monstruosa, contra los judíos de Palma de Mallorca, en el año 391 de la era cristiana. Fueron objeto, 1391, corrijo, terminando el siglo XIV, fueron objeto de un asesinato masivo. Murieron ahorcados, anegados, ahogados, decapitados, centenares de judíos en Palma de Mallorca, azuzados por la corona española, corona aragonesa por un lado, castellana por otro lado, remembrando siempre o resucitando, rumiando la idea de que los judíos habían asesinado a Jesús. Este libro, Los chuetas mallorquines, es uno de los varios testimonios de la crueldad y de la tragedia de una persecución milenaria al pueblo judío. Chuetas se conocen hoy día como los descendientes de los judíos conversos, porque muchos de ellos tuvieron que convertirse al cristianismo sotto voce, de una manera velada, aunque en la noche en sus casas seguían siendo judíos, y a esto se conoce como los judíos conversos. Los chuetas mallorquines son descendientes de estos conversos que entraron a las iglesias católicas a bautizarse para salvar la vida, simplemente para salvar la vida. El término no se conocía como chueta, fue acuñado más tarde y se refiere a los descendientes de aquellos judíos masacrados en Palma de Mallorca, una de las Islas Baleares. Y aquí en este libro se cuenta, porque se cambiaron de apellido inclusive y adoptaron apellidos españoles, castellanos, los judíos. Aquí se cuenta de 14 o 15 apellidos típicamente judíos, chuetas, que permanecen hasta ahora como testimonio de este pueblo perseguido y de este pueblo diezmado. Hay 15 apellidos y me ha llamado la atención el apellido Miró, el apellido Martí, de José Martí, y uno de los principales apellidos chuetas es el apellido Cortés. El apellido Cortés, típicamente chueta y por tanto judío. Bien, amigas y amigos,
Muchísimas gracias por atender esto, que como dije al principio, no es religión, no es judaísmo, no es cristianismo, no es islamismo, es ciencia de la historia. Y la historia de una cruel, trágica y dramática persecución que de alguna manera continúa vigente, ya no con asesinatos, pero sí con rechazos, con exclusiones, con señalamientos en pleno siglo XX y XXI. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por escuchar esto. Un abrazo para todos. Hasta mañana.